I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's... Barbarita, yo no sé cuántos años vas a tener cuando puedas leer esta carta y entenderla. Yo sé que ahora tenés 6 y debes estar escuchando Radio Panda y que ayer mamá me contó una cosa que vos le dijiste sobre los libros y los militares. Mamá me dijo que ella y vos estaban en su casa y que vos estabas dibujando y ella mirando por la tele el programa de un amigo de papá que se llama Fernando. Mamá pensó que vos no estabas atenta al programa, aunque seguro te reíste del título, ¿no, Bur? ¿Cómo se va a llamar Cambalache, un programa? Y que mientras vos dibujabas en la tele, Fernando y una amiga de papá que se llama Teté hablaban de una historia muy rara que se llama Golpe de Estado, y de un día, hace muchos años, cuando los militares quemaron los libros. Cuando vino la tanda, Andrea me dijo que vos le preguntaste: mamá, ¿ese era el país de tu abuela? ¿Qué? Sí, ese que decía la tele. ¿Era el país de tu abuela María Luisa? Mamá se sonrió. No, Barbarita, te dijo, ese era el país de cuando yo vivía. Fue hace 10, no, hace 20 años. ¿Y por qué quemaban los libros? Mamá te contó que había gente que le tenía tanto, pero tanto miedo a los otros, que también tenían miedo de que pensaran solos, y entonces les quemaban los libros. Ah, le dijiste vos, como a Gastón, el de La Bella y la Bestia, a él no le gusta que la Bella lea. Claro. Pero no se puede vivir sin leer. Le dijiste vos a mamá. Vos recién ahora estás empezando a leer y yo pensaba, ¿por qué respetás tanto a los libros? Capaz es porque yo escribí algunos y mamá trabaja en otros, aunque, Burby, tendrías que odiarlos porque cuando nos vemos menos es por culpa del trabajo, de los libros. Pero no, los querés. Mamá me contó que al final le dijiste: ¿y por qué vos no juntaste todos los libros rápido para que no los quemaran? Yo te grabo ahora este cassette por esto que me contó mamá y porque hoy se cumple un aniversario del golpe del 76. Un aniversario, Burbujita, es como un cumpleaños de la historia. La gente con esos cumpleaños se pone alegre o triste y le sirven para que no se olvide de las cosas. Cuando esto pasó, yo ya era grande. ¿Sabes qué edad tenía? 16. Era re grande. ¿Y sabés dónde estaba laburando? En una radio que se llamaba Nacional. El presidente del país era una mujer que se llamaba Isabel, que había estado casada con un general que se llamaba Perón, y el general era muy, muy viejito y se murió, y ella había quedado en su lugar. Barbarita, es complicado y muy largo contarte todo lo que pasó antes de que esta señora fuera presidente. Del que se llamaba Perón, yo me acuerdo desde que tenía 5 años como vos. Una vez yo iba caminando con mamá, con la abuela Angélica, de la mano, y pasamos enfrente a una comisaría y ella me dijo: está prohibido decir Perón. Y yo dije bajito: Perón. Y salí corriendo. Muchísimos años atrás, Perón también había sido presidente y la gente lo quería, pero los militares lo echaron. Se fue a España. Vos sabés qué es España, ¿no, Bur? Es ese país de la bandera roja y amarilla como el azafrán. Y le tenían tanto miedo que no lo dejaban volver. Perón le mandaba a la gente cassettes como este que te estoy grabando, y cartitas,
y decían que iba a volver en un avión todo pintado de negro, pero el avión tardaba y tardaba. El día que al final vino, mucha más gente de la que te podés imaginar se fue caminando hasta Ezeiza para verlo, caminando. Vos viste que es re lejos Ezeiza, ¿no? Yo me acuerdo que veía por la tele a la gente que cruzaba descalza el río Matanza y que después volvía a la ruta. Iban a esperarlo a Perón. La cuestión, Barbarita, es que en ese país que te cuento, todos estaban seguros de que tenían razón. Y estaban tan seguros que querían matar a los demás, a todos los que estaban equivocados. Yo era chico y hasta hace un tiempo pensaba que si hubiera vivido en esa época me habría puesto seguro en alguno de los bandos de los que estaban seguros, pero ¿sabés qué? Ahora no sé. Lo que sí es casi seguro es que aunque no hubiera estado con los militares o con los guerrilleros, es casi seguro que hubiera estado muerto porque la gente se volvió tan loca que después quisieron matar a los libros. Yo te iba a decir que había unos que mataban para que los demás pudieran vivir mejor y otros que no, pero no sé realmente si era así. Ahora que, como vos decís, soy un papá, no creo que haya que matar a nadie para que otros sean felices. No sé si es más generoso matar por los demás y menos generoso matar por uno. Creo que matar no es generoso. Pero esa parte es más complicada y no sé, Bur, si la vas a entender ahora porque yo todavía no la entiendo y soy un papá. La cuestión que un día otro general que se llamaba Videla se robó la Casa Rosada. No es que se la llevó a otro lado, pero se metió ahí sin permiso y la sacó a patadas a la señora esa que se llamaba Isabel. Acordate, ¿no? Todos pensaban que tenían razón. Entonces Videla, uno que era marinero y se llamaba Macera, y un aviador que se llamaba Agosti, dijeron que eran ellos los que tenían más razón que todos y que había que hacerles caso para siempre. ¿Sabes qué, Bur? Había mucha gente que estaba contenta. Querían hacerles caso. Y entonces pusieron algo que se llamaba estado de sitio y no podías salir a la calle después de las 10 de la noche y la policía te pedía documentos todo el tiempo y te llevaban aunque no hubieras hecho nada. Si tenías el pelo largo o si te vestías de tal o cual manera, ellos decían que tenían razón y que podían matar a todos los que según ellos estaban equivocados. ¿Te acordás? Esa obra de los chicos que tocaban el saxo que fuimos a ver a la plaza era igual, pero no habían prohibido el saxo, habían prohibido casi todo. ¿Y sabes qué? Igual que en la obra hubo muy poquita gente que no les dio bolilla y que se veían a las escondidas con mucho cuidado. Muchísimos se fueron a vivir a otro país que fuera menos triste. Otros hicieron pozos en el jardín y enterraron los libros para que no se los quemaran. ¿Viste Eduardo? El amigo de papá que vive en Uruguay, el esposo de Elena, el de las tortugas. Bueno, a él le prohibieron un montón de libros. A María Walsh, como vos le decías, también, a un montón. A otro que también se llamaba Walsh, que papá siempre lee, lo mataron. Mataron mucha gente, Barbarita, mucha gente. También se llevaron muchos bebés, muchos nenes chiquitos. ¿Viste el libro que escribió mamá sobre los dos mellizos que se llaman Miara? Bueno, en realidad ellos se llaman Regiardo Tolosa, y fue un caso así que mamá alguna vez te va a contar. También pasó que por miedo mucha gente se empezó a traicionar. Traicionarse es como mentirse, pero peor, porque es como mentirse el cariño. Es como si yo te mintiera cuando digo que te quiero. Y muchos que no estaban de acuerdo con lo que pasaba se callaron la boca y no hicieron nada para evitarlo. ¿Viste cuando vos me decís, mira para otro lado, y me sacás una cosa y después me decís, magia? Bueno, fue así, pero no era magia, no era una broma y todos miraban para el otro lado todo el tiempo. Muy pocos contaban lo que estaba pasando, ningún noticiero, una sola radio que se llamaba Colonia, casi ninguna revista, un solo diario que se escribe en inglés y que leía muy poca gente. Y era muy raro porque la gente le tenía miedo a los militares y los militares terminaron teniéndole miedo al pensamiento, que es lo único que no se puede matar. Entonces, aunque mataran y mataran, siempre iban a perder y se enojaban más y mataban más y perdían más. Cuando pasó un poco el tiempo, la gente se puso más contenta porque los negocios se empezaron a llenar de cosas importadas, de juguetitos, de paraguas, de chocolates, y se fueron olvidando de todo.
¿Viste esos billetes que hay en Nueva York, Barbarita? Bueno, eran baratos. Y hubo mucha gente que viajó a otros lados y trajeron regalos y se compraron cosas. Iban y decían, deme 2. Después eso también pasó. Y la plata se fue acabando y los militares empezaron a pedir mucha plata prestada a otros países. Y a la gente se le acabó la plata también, pero nadie le prestaba a ellos. Y entonces alguien se acordó que a todo el mundo le gusta el fútbol y organizaron un mundial. La gente se entretuvo un tiempo, pero después se olvidó también. Y Videla se fue, y vino otro que se llamaba Viola, y otro más que se llamaba Galtieri. La gente también les tenía miedo, pero en ese entonces un poquitito menos de miedo que antes, y empezaron a protestar en la calle. Y Galtieri también tuvo miedo, y empezó una guerra. Es raro, ¿no? Tenía miedo y se fue a pelear. Pero fue así, Burr. Aparte, él no fue. No le importaba porque no le iba a pasar nada y mandó a un montón de chicos jovencitos a pelear contra los ingleses en Malvinas. Vos sabés qué son las Malvinas. Bueno, hace muchísimos años que la gente quiere que vuelvan a ser argentinas y entonces fueron a la plaza a aplaudirlo a Galtieri y no se dieron cuenta que era una trampa. En la tele pedían que la gente diera plata para ayudar a los soldados y las abuelas regalaron las cadenitas y las nenas tejieron bufandas en los colegios y mandaron chocolates, y a los chicos que estaban en la guerra nunca les llegó nada y se morían de hambre y de frío. Es triste, ¿no? Toda esta historia es muy triste. Después la guerra se perdió y Galtieri se fue y vino otro más que se llamó Viñone y para entonces la gente no decía que los militares tenían razón ni que había que matar a nadie más. Muy poquito después de esa época yo la conocí a mamá, cuando trabajábamos en una radio que se llamaba Belgrano, como el señor que inventó la bandera. Después también pasó de todo, Burr, pero nunca más murió tanta gente, ni todos se volvieron tan locos, ni quisieron quemar los libros. Pero todavía hay personas que le tienen miedo a la cabeza de los demás, a los juegos, a la imaginación. Pensá que cuando hacemos una broma y nos reímos, somos más fuertes que los militares. Que cuando vos y yo inventamos un cuento y después se lo contamos a otro, el cuento se escapa al cielo como un globo cuando se le corta el hilito y nadie lo puede parar. Vos le preguntabas a mamá si el país ese del programa de Tete y Fernando era el país de la abuela María Luisa, de tu bisabuela. No, Burbita, era el nuestro. Y aunque los dos éramos chicos, fue una lástima que no alcanzáramos a juntar todos los libros para que no los quemaran. Te quiero mucho, mucho, papá. 24 de marzo de 1996. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, anulando el camino. No, no, no. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas. Querida Alicia. Y 20 pasadas de la noche del domingo, estás viendo, y no es casualidad, Números Negros. Hace un par de semanas, Marcelo Ferrero, director de cámaras del programa, en un momento comentó, bueno, ponemos, y sí. Bueno, toco de cosas, ¿no? Me quedé enganchado con lo de
con lo de la carta y eso. Me quedé en otra frecuencia, pido disculpas. Gente que llama, Sí. Ariade. Susana de Flores. Tuve pérdidas en el proceso, en los atentados de la Embajada y la AMIA, más las pérdidas diarias del gatillo fácil y la represión constante. Mi memoria está llena de pérdidas y muy llena de dudas en esta democracia tan peculiar. Miguel de Flores tiene 72 y soy un abuelo que vivió en carne propia el sufrimiento y el desgarro de esa juventud que jamás volveremos a ver. Una generación de luces y que no tenía que haber dejado un hueco en el alma del pueblo argentino. Paz por los perdidos, dice. Gracias por lo que decís aparte del programa, Miguel. Mabel de Claypole, 43. Por todo lo que pasó, no creo que hayamos crecido porque todavía se sigue votando equivocadamente. Es mi pensamiento, dice Mabel de Claypole. Capaz, Mabel, los tiempos de los políticos o de los intelectuales o de los periodistas o de lo que cuernos fuésemos son distintos a los tiempos de la gente. Yo tengo la sensación de que la gente cambia, pero más lentamente, lo cual es también una manera de decir más inexorablemente. Cuando cambia, cambia. Capaz no todo tenga que ser mañana a la mañana, me parece. Una cosa antes de darle entrada al móvil que está con María O'Donnell en la Plaza de Mayo. En un segundo le damos entrada. Algo que hoy ocupó la tapa de algunos diarios y que tiene que ver con gente tirando piedras anoche a Fito en el medio del acto. Una obviedad, intolerancia, ¿no? Es loco, en un acto que está convocado para hablar mal de la intolerancia, es por lo menos paradójico. Una chica en un momento, yo estaba ahí anoche, me grita desde una de las vallas, decirle a Fito que vuelva, porque Fito en un momento se fue y dejó de tocar. Decirle que vuelva no es nuestra culpa, es culpa de la educación que nos dieron. Yo después, en un momento, me volví a cruzar con esa chica saliendo de las vallas y está bien, es culpa de la educación que te dieron, pero también uno es responsable de su educación. Alguna ¿no? independencia uno todavía tiene. Otra cosa que también se discutía anoche después de toda esta historia. ¿La gente iba al recital o iba al acto? Hubo 1000 personas que preguntaban lo mismo. Capaz se puede ver así, capaz los políticos no llegan a los jóvenes y están usando a los músicos para llegar a los jóvenes. Es una lástima si es así, porque sería mejor que piensen cómo llegar a los jóvenes. Si no, es como una especie de relación de uso confusa que termina en la nada, porque hay gente que va ahí a ver música y otra que va, etcétera. Ayer se decía, hablando del acto de hoy, donde ahora vamos a ir al móvil, hoy va a estar más tranquilo porque va a haber gente grande. Está todo bien, eso por el acto. Ahora, si es así, yo creo que habría que preocuparse, porque si hay gente joven y hay quilombo, estamos jodidos. Pero no por el acto, estamos jodidos por el futuro. Sí, sí, o sea, no estamos transmitiendo debidamente lo que queremos. Ayer era muy impresionante, era el Líbano, era una cosa muy mezclada, muy increíble. Está ahora María O'Donnell ahí en la Plaza de Mayo, esperemos que no ha subido un banquito, Qué linda. como estaba el otro día. ¿La tenés ahí a María? A ver. Buenas noches, Jorge. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. No estoy subida a ningún banquito. Para tu tranquilidad. Acá está tocando en este momento Juan Carlos Baglietto. Está por terminar el festival. Hay muchísima gente en la plaza. Desde aquí se ve colmada. Nos decían los organizadores que ellos calculan más de 100.000 personas. Ahora, cuando termine de tocar Juan Carlos Baglietto, va a subir Fito Páez y después de unas canciones de Fito van a tocar juntos todos los músicos que estuvieron en este festival. María, se contaba que en algún momento quizás fuera García por ahí. ¿Apareció, no apareció? No, No se sabe. hasta hace 15 minutos especulaban con la posibilidad de que viniera, pero hablé recién con los organizadores y me dijeron que no, que está descartada la posibilidad de que venga Charly García. Te propongo que hagamos después una nueva entrada del móvil, pero que de todas maneras, aun cuando haya un desfase de tiempo entre el recital de Fito y nuestra salida al aire, que lo grabemos para poder mandarlo en el bloque artístico, ¿sí? ¿Cómo no? Vale, todo lo demás tranquilo, está todo... Está todo muy tranquilo, la gente muy emocionada, muy tranquila. La verdad que es muy calmo el recital y el repudio también, ¿no? Al aniversario de los 20 años que se cumplen hoy del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Volvemos a entrar con el móvil en un rato, María, gracias. María O'Donnell, lo que escuchabas y veías, está ahí en la Plaza de Mayo.
Graciela Fernández Meijide. Graciela Fernández Meijide, parte 1. Son 6 minutos. Es una de las entrevistas de esta noche. Estuvimos también en esta semana con Marta Peloni. Es la segunda entrevista de la noche. Y vas a ver la tele de la dictadura, que es lo mismo que decir vas a mirarte en un espejo, porque estábamos todos ahí mirando la tele y es fuerte verlo. Vamos ahora con Graciela. Habla de Pablo, su hijo desaparecido, y de cómo es imposible volver a ser el mismo después de eso. Son 6 minutos, dale. ¿Cuántas veces tuviste que contar lo de Pablo? Muchas, ¿no? Y sí, sí. 20, 30, 50. Qué sé yo. 100. Depende. Últimamente ya mucho menos, ¿no? Pero las tuve que contar bastantes veces. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque a uno le pasa en general que cuando tiene que contar alguna cosa jodida de su propia historia, termina como armándose un discursito que legítimo por otro lado, porque uno se defiende de lo que pasó, ¿no? ¿Te fue pasando eso también? Sí, además si lo que vos querés decir es como uno evita la emoción para poder contar, Claro. y sí, es recorriendo el camino conocido. Lo que pasa es que no podés impedir. Me pasó en un programa de televisión durante la campaña el año pasado, que el tema venía de política, proselitista yo diría. Y de pronto la periodista muy de golpe me preguntó por Pablo. No pude seguir hablando. No pude, tuve que recuperarme. Y mucho antes, en mi casa, una foto que tengo de Pablo al lado de mi cama, que antes siempre para dormir me la miraba durante años a partir de que lo desaparecieron, y después, bueno, son esos objetos que aun cuando son muy queridos forman parte de tu entorno, no los destacas más. Un día no estaba y me llamó la atención y lo encontré en el tablero de dibujo de Martín, el otro hijo, y me puse loca porque se me juntó el dolor de Martín con el mío. Se me había movido del lugar, se me había salido del cajón donde yo lo tenía para contener la emoción, ¿no? Y la verdad que ese día no me reconocí yo, ¿no? Así como vos lo planteás, ¿vos fuiste una antes y otra después de la muerte de Pablo? En algunas cosas seguro, en otras no, porque cuando a uno le pasó lo que le pasó, ya era grande. Teníamos nuestra personalidad formada. Es más, yo estoy convencida de que cada uno de nosotros reaccionó de distinta manera, de acuerdo también a su vida anterior. Pero es verdad que jamás me imaginé yo, por ejemplo, que iba a trabajar en la política. Nunca, nada. Vos sos profesora de francés. Soy profesora, era directora de psicodrama, trabajaba en eso, era lo que me interesaba. Me gustaba la política, leerla. Era, digamos, una observadora política y como todo argentino, un experto en comentarios en política y en tomar partidos, pero no en tener política partidaria. Y mucho menos imaginarme ni diputada, ni senadora, ni nada de eso. Jamás. Aprendí a hacer un montón de cosas. Aprendí a organizar marchas, aprendí a enfrentarme, aprendí. ¿Y qué te pasó? Es raro, yo en general no hago preguntas personales, pero bueno, me interesa. ¿Qué te pasó en la relación con tu esposo post eso? Hubo momentos de mucha tensión, mucha, cuando estábamos muy desesperados sin saber qué camino buscar, dábamos vueltas. Te estoy contando los tiempos más inmediatos de la desaparición de Pablo. No teníamos experiencia. No mucha gente tenía experiencia en eso, pero por ahí alguna gente que había tenido militancia política anterior la había tenido. Más preparada para. La había tenido. Pero no nosotros. Y la desesperación de recorrer puertas, ir a tontas y a locas, a veces hacía que hasta nos odiáramos los dos, porque el otro no tenía la respuesta. Yo me acuerdo una escena de muchísima tensión cuando había gente que nos aconsejaba presentar un habeas corpus y otros nos decían no, porque eso es contraproducente.
Y los dos discutíamos un día en el living de casa y ambos a los gritos nos reprochábamos no querer al hijo, porque no encontrábamos la salida. Fue muy duro, fue duro, muy duro. ¿Te quebraste o estuviste a punto de quebrarte? Digo, sensación de tendré que ver con esto que está alrededor mío, porque nadie nos da bola, porque... A veces pensaba que éramos pocos durante la dictadura. No faltaba quien te dijera es irracional lo que están haciendo o intentando hacer, pero había una cosa que me confortaba siempre, o por lo menos que me reaseguraba. Miraba alrededor mío y veía gente como Emilio Miñone, como Augusto Conte, como Alfredo Bravo, como el propio Alfonsín, como Allende, que estaba junto con nosotros asumiendo los mismos riesgos, incluso algunos teniendo hijos desaparecidos, otros no. Entonces yo pensaba, Alicia Moró de Justo, yo pensaba, no estoy tan loca, no debo estar, porque yo los respetaba. Gente como de Nevares, como el obispo Gattinoni de la Iglesia Metodista, Miguel Bonino, gente muy inteligente, muy respetable, muy sólido, muy sólidos todos, y entonces yo decía, bueno, no, esa era mi medida. Si me medía con el resto de la sociedad, yo parecía loca. La sociedad estaba en otra cuestión. Y si miraba con el entorno chico con quienes trabajábamos, yo me aliviaba, pensaba que no estaba loca. Menos 20 casi de la noche del domingo, acá nos sorprendés cortando la manzana. En principio, gracias a muchos mensajes que están llegando y que vamos a tratar de mencionar aún cuando no podamos leer todos. Gracias a Jorge Solano, a Hernández Belgrano, a Julia de la Plata, a Jorge Capital, Beatriz de Flores, Laura de Barrio Norte, Madi de Lanús, Lillet de Retiro, Susana de Claypole, Enilda de Barracas, Elsa de Mataderos, José de Hurlingham, Andrea de Villaluro, Azucena de Lanús, Raúl de Quilmes, Andrea de Bernal y Claudia de Capital, entre otros. Bueno, Juana de Congreso 54 felicita por Barbarita, por lo que veíamos en el primer bloque, que realmente fue buenísimo. Soy una de esas ingenuas que no creyó o no quiso que en mi país había desaparecido. Pido perdón a los que ya no están. Andrea de Villaluro, 29, lo que acaba de leer es bárbaro, se refiere a lo que leyó Jorge. Es el mejor relato que se le puede hacer a un hijo. ¿Sabés qué? Una cosa con eso, cuando nosotros leímos esto el año pasado en la radio, hubo mucha gente que nos lo pidió para, darlo a los colegios, o qué sé yo, o otra gente que lo pidió para leerlos a los suyos. Hacé vos con tus hijos tu propio relato, no es este es el mío, ¿me entendés? Y que es muy personal y seguramente está lleno de equivocaciones. Tratá de hacer vos el tuyo con los tuyos, digamos. Me parece que eso es lo más piola. Oscar de Quilmes, 52. Lástima que no le explicaste a tu hija que los montoneros ponían bombas en todas partes y también vivíamos aterrorizados por eso. Oscar, escúchame, hablábamos de eso, es más. Si te acordás, dije algo así como que no hay muertes justas, que la muerte es injusta por definición. Por aparte, hablé de eso. Sí, estaba dicho. ¿Te acordás de los avisos? ¿Te acordás de los viejos avisos de la tele? De los avisos que nos pasaban en esa época. ¿Te acordás de yo acá vengo a estudiar? El pibe que bajaba por la escalinata y decía yo acá vengo a estudiar. O de los stickers, los argentinos somos derechos y humanos. O de no me acuerdo quién, que miraba la cámara y decía, ¿sabe usted dónde está su hijo ahora? Vas a ver ahora dos avisos, son del 78 los dos. Uno dice, mostremos al mundo cómo somos los argentinos. Está por ahí José María Muñoz en ese aviso. Y el otro es aquel aviso de la vaquita, ¿te acordás de ese aviso? Unámonos para conseguir la Argentina que soñamos. Argentina, bocado de la subversión, dice el aviso. Pegado a eso vas a ver imágenes del Mundial que presentamos desde la semana en River. Por otro lado, gracias a la gente de River que nos permitió hacer esta presentación. Vas a ver el discurso de Videla y a Menotti y a Félix Luna en esa época hablando para la televisión nacional. ¿Te acordás dónde estábamos todos? Estábamos del otro lado, ¿no? ¿Lo tenés ahí, Marcelo? Mándalo. ¡Mister! ¡Mister! ¡El cassette! ¡Oh, Nick!
Tax Miguel. De nada, de nada. Buen viaje. Buen viaje. Este muchacho acaba de hacer un gol argentino. En el campeonato mundial todos debemos hacer goles como estos. Goles que no se gritan y se sienten para adentro, pero valen mucho más que todo un campeonato. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. ¿Sabes qué? Parece más chica que cuando se la ve desde fuera. ¿Dónde se habrá metido toda la gente? ¿Dónde quedó toda la gente? ¿Te acordás del Mundial? Esta cancha estaba llena de papelitos. Y estaba la Junta Militar. Y toda la Argentina que estaba en el país. Y la otra también. ¿Te acordás del Mundial? Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este 11º torneo mundial de fútbol, Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres. Generaciones de argentinos estaban deseando este campeonato del mundo, que será nuestra imagen ante el exterior. La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogan, entre ellos dos frases que fueron fundamentales. Uno decía, de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio. Eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí, sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo. Nosotros sabíamos que el país entero estaba pendiente de nuestra presentación. Y así fue. Todos estaban con nosotros en la cancha. Todo se interrumpió. Nosotros fuimos el único centro de un país detenido. En un clima de afecto y de respeto recíproco. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Marco imponente en el Estadio Monumental. Argentina está por ingresar al campo de juego. La bandera celeste y blanco en todo el estadio. Vamos a ganar en el tablero indicador. Miles y miles de papeles y roja y aparece el capitán de Argentina, Pasarela. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos y bajo el signo de la paz,
Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado, y tal vez por primera vez en este país, sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros. Anda a saber, ¿no? ¿Qué te provoca ver esto? ¿Qué nos provoca a cada uno de nosotros? En un rato vamos a ver, ¿te acordás de las 24 horas por Malvinas? ¿Mm? Con las viejitas dando las cadenitas y las chicas regalando los chocolates. A lo mejor es una manera de contarnos que esta hipótesis de los últimos años de que los milicos llegaron a un plato volador a sojuzgar a un montón de argentinos democráticos, no es así. Y que estábamos todos acá. Tenés una segunda parte de Graciela Fernández Mejía, en este caso habla de las divisiones. La división, de la división, de la división. Habla también del poder y por ahí se mira al espejo y se dice, no te la creas. Graciela. Da la sensación de que quienes tienen que ser más generosos terminan siendo los menos generosos. Quienes se suponen, nada, los más abiertos, los más solidarios, terminan peleándose por la cuarta categoría de concejal, a en Cobunco, por lo que sea. Frente a un espacio así de poder. Es que ni siquiera era de poder, porque era de no poder. En ese caso ni siquiera de poder. Era sí, de claro. no poder. Pero sí, ahí, claro. pero ahí tenía que ver, a ver. Pero pasó también después, yo te escuchaba decir Sí. a Allende, le pasó al PI, Alfonsín, le pasó al radicalismo, le pasa ahora al Frepaso, le pasó al Frepaso. Bueno, el tema del poder es un tema que está instalado en todos lados. Por ejemplo, para tomar caso extremo, organismos de derechos humanos que era el lugar del no poder. Claro. Porque el poder lo tenía otro, estaba clarito. Sin embargo, era el lugar, había siempre una medida del poder, que era el de poder encaminar la lucha hacia donde yo quiero. Y ahí entraba el conflicto. Ahí entraba el conflicto. Que en general se resolvía bastante bien con las tensiones porque nadie podía permitirse romperlo. No había cómo. Siempre había alguien sensato que cuando otros tironeaban mucho decían, no, un momentito, porque esto no se puede romper. Ahí hay una explicación. Los familiares de los desaparecidos y los detenidos políticos no se juntaban por una ideología o por un proyecto en común. Los juntó una necesidad y un ataque muy brutal desde el terrorismo de Estado, desde afuera. Entonces, bueno, se juntaban por una necesidad, no por un objetivo previo. Esto es una cuestión. Era diferente, por ejemplo, con la gente que se acercaba solidariamente y que incluso se exponía por solidaridad, por convicciones religiosas, siempre éticas, ¿no? Siempre éticas. Después aparecen las disputas por el poder. Y en política, yo creo que para que las disputas por el poder, que existen en todos lados, no se evidencien en un tironeo chiquito, mísero, tiene que haber toda una construcción de organización muy fuerte. Muy fuerte, que no quiere decir ni vertical ni piramidal, quiere decir sólida, con reglas de juego sólidas que todos estén dispuestos a respetar. Frente a la hipótesis, al sueño, a la fantasía del poder me ¿qué te asusta de ese poder? Todo. La responsabilidad. La responsabilidad me asusta mucho. No pienso en eso, ¿eh? Te digo, no pienso. Voy pensando etapa por etapa. En general, soy así. Mi vida fue así, ¿no? Pero me asusta mucho la responsabilidad. ¿Qué cosas tuviste que dejar?
¿Para esto? En tu vida. Horas de sueño, seguramente. A veces muchas ganas de estar con mi nieta, con mis hijos, y que todo el horario en política es muy duro, no poderlo tener. Muchas veces lectura, de la que me gusta. Tengo a veces que leerme montones de cosas que no me gustan tanto, que me aburren o me dan sueño o me cuesta comprender. ¿Qué más cosas tuve que dejar? Vacaciones tranquilas. Te consta que a veces se nos cortan abruptamente. No muchas más cosas, y sobre todo comparado a que el quiebre y la herida tan fuerte que fue la desaparición y el asesinato de Pablito, todo lo demás te lo secundariza. ¿No? A partir de ahí, donde fue un pozo terrible, lo demás es como que no sufrís mucho en otras cosas. No sé cómo explicarlo, no quiero hacer de esto una cosa heroica, ni mucho menos, no, por favor. Pero uno siempre mide con lo que pasó y decir, bueno, la verdad que no sé de qué me quejo. No me quejo. No me quejo. ¿Me acompañas al espejo? Sí. Bueno, y veo... A ver, una persona que todos los días tiene que decirse, no te la creas, en los últimos años tuviste lo que podría llamar mucha gente éxitos en política, realmente rápidos, pero no te la creas. En la vida las cosas son muy circunstanciales. Y de últimas, todo viene de algo que costó mucho. Por lo tanto, no hay nada de qué sentir que pueda durar para siempre. Gracias. Listo. ¿Qué es lo que me digo más o menos todos los días a la mañana? Te diré. Bien, gracias. Se terminó hace un ratito el acto en la Plaza de Mayo. Vamos a volver a tomar después contacto con el móvil y vamos a tener como cierre de bloque artístico de la emisión de Día D de hoy a Fito cantando en la plaza. A ver, cuando uno hace algo y lo tiene que explicar, estamos jodidos, porque si hay que explicarlo es que no nos salió. Claro. Pero en realidad estoy a lo mejor explicándomelo a mí mismo con lo que te voy a contar, porque ni siquiera hubo mensajes con eso. Pero te cuento algo que yo pensaba cuando veía el monitor y veía las imágenes del Mundial. ¿Estamos mostrando esto como diciendo, acá somos la vanguardia esclarecida que le va a mostrar a los demás? No. Estamos mirando esto con vos. Me parece que 20 años después podemos todos aprender de esta historia. Y podemos todos preguntarnos nuevas cosas sobre esta historia. No estamos mostrándote, cosa que vamos a seguir haciendo después, no estamos mostrándote la tele de la dictadura para decirte, ¿ves? Te equivocaste con esto. Estamos mostrándotela para decir, mirá lo que fue. Mirá dónde estábamos, mirémonos. Tengo algunos mensajes. Laura de Núñez, 42. Me es imposible aceptar que Plaza de Mayo durante tantos días haya sido tomada por los subversivos. Esto es terrorífico. Esto es terrorífico. Sí. Lía de Quilmes, 27. Con mis 27 años me vengo a enterar lo que fue el proceso. Mariana de Ramos Mejía, 30. Tengo un hijo de 5 años para quien estoy grabando el programa. Divina, Mariana. Junto con mi marido les damos las gracias, los felicitamos. Gracias a vos. Carlos de Berazategui, 21. ¿Por qué la dictadura está tan proscripta en los libros de historia? No en todos. Yo no estoy ahora tan al tanto de los libros de texto, pero varios lo han incorporado de la manera que se les ocurrió. Agustín, de 52. Los militares no se metieron en la casa de gobierno, los metió el pueblo porque los políticos como, y nombra de la Rúa, Cafiero, Baldini, fracasaron. La culpa no es del chancho, etcétera, etcétera. Es cierto que muchos milicos a la hora de hablar de esto dicen, fuimos algo así como los responsables del trabajo sucio y después nos tiraron a la mierda, ¿no? Pero una actitud cruel también es una actitud social cruel, no es solo de quien la protagoniza, me parece que es. César de Vicente López, 65. ¿No cabe recordar también la dictadura de Perón? Bueno, no.
La democracia también tiene un tirano, igual que ahora, solo querían que lo recuerden. ¿Ves? Capaz esto es lo loco, ¿no? Cuando no nos gusta algo y la gente vota algo distinto a lo que no nos gusta, pensamos que es de inmediato una dictadura porque no está de acuerdo con nosotros. ¿No seremos nosotros los dictadores de acusar de dictadores a los tipos que no están de acuerdo con nosotros? No sé. Azucena de Lanús, 60 es lo mejor que he visto durante este tiempo. Gracias. Quisiera poder comprar el video. No, ¿qué comprar el video? No, nada que ver. Acá no hay video que comprar, no te estamos vendiendo nada. A Moya le encantaría, lo veo ahí sonriendo. No, pero no hay nada que comprar, no hay nada que vender, no tiene nada que ver. Interferencia. Era un programa de noticias esto, ¿no? Interferencia. Martes 19 de marzo, caso María Soledad. Testimonio de Evangelina Sosa, dijo que Lila Zaffe y la hermana Peloni le habían dicho que se involucrara en la situación, diciendo que había visto a María Soledad en Clibus, en esta disco que estuvo en toda la semana en la discusión. Pegado a eso, una entrevista, la primera parte, una entrevista de 10 minutos ahora con Marta Peloni. Le preguntamos cómo es Dios, si se enoja con él, cómo era María Soledad y cuándo se enteró de su muerte. Nos vamos a Catamarca. ¿Qué está pasando con el juicio? ¿Quién mató a María Soledad? Como a los 20 minutos o algo así, llegó la hermana Marta Peloni. Ella me reitera esto, yo no les contesté nada, y la doctora Lila Zaffe vuelve a reiterarme. Tenés que decir que viste a María Soledad en Clibos y estaba vestida de tal modo que te la encontraste en la escalera. ¿En qué momento empezaste a creer en Dios? Bueno, yo sostengo, soy una convencida porque así lo mamé, que la fe es una herencia cultural, la religiosidad y el hecho de pertenecer a una religión concreta, ¿no? Así que esto se mama desde la misma educación de la cuna. Es decir, ese creer en Dios desde que tu madre te enseña a respetar al otro, a no hacer daño, a decir la verdad, y desde que empezás a tener uso de razón, ¿no? Por eso entiendo que es tan importante educar en la fe desde que el niño comienza a tener razón. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Lo que tenemos que definir es amor, ¿no? Y si me lo preguntás desde una religión, te digo, bueno, todas las religiones son buenas, pero la nuestra, fundamentalmente, por eso cada uno dice, bueno, es mi pedazo de verdad o mi verdad, porque fundamentalmente nuestra religión tiene el amor. La esencia es el amor de Dios, el amor al hombre, ¿no? El amor al prójimo. ¿No te enojas con él cada tanto? No, con Dios no. Me enojo conmigo misma por no entenderlo a veces, pero creo que es un problema mío y no de Dios. ¿Qué te asombró de todo este tema del juicio? ¿Qué te está asombrando? ¿Qué no esperabas escuchar? Jorge, hoy vengo indignada. Me llamaste en un mal momento. Indignada porque si hablé en algún momento de un pacto en este tribunal que preside el juicio de María Soledad, hoy te digo que lo confirmo. No puedo creer que la testigo de hoy no la hayan procesado. Ha sido alevoso, ¿no? Mentiras, además, porque yo tengo parte que ver en el testimonio de esta mañana. Yo recuerdo que a la audiencia, ya que estamos, me permitís 2 minutos, sí, claro, Jorge, porque hace a la docencia de todo un país que está siguiendo como una telenovela este juicio. Quiero contarles que cuando ella no miente, Evangelina Sosa, cuando dice que yo llegué al estudio de la doctora Zaffe para escuchar el testimonio de que había visto a María Soledad en Clibus. Cuando estaba almorzando en mi casa al mediodía, me llama la doctora que venga urgente porque estaba llorando Evangelina, había vuelto después de comer, antes de ir a la escuela, que eran mentiras, que había muerto María Soledad porque la encontró en la esquina al salir del estudio. Entonces, además del sueño que dijo hoy haber tenido y contó en la escuela, sale con esto. Entonces creímos que estaba mal de la cabeza, vimos que no, que algo pasaba. Entonces, cuando negó todo lo que había dicho a la mañana, yo resolví llevarla a la casa y hablar con los papás. Entonces, mi intención era en el auto, sin presiones de la doctora Zaffe, sin presiones de ningún otro tipo, hablarla de corazón a corazón, y así lo hice. Mientras manejaba le digo, Evangelina, vos estás llorando, pero yo quiero que vos me digas la verdad.
no quiero que sufras una presión, vos tenés que decir sí o no y hacer lo que vos te parece, nadie te tiene que obligar. Y se largó a llorar, más todavía, y mientras llegábamos me dice, yo quiero declarar que vi a María Soledad. Y por eso me largué a hablar con los padres y vi que el que arreglaba el horario de la buscada de la chiquita, que ahí está el tema central, era el papá. ¿Pero por qué? Después descubrimos el por qué. El papá es hermano del que era director de la policía de Catamarca. Tenía un alto cargo. Y temo, me inclino a pensar que él es el que le tomó el testimonio, porque dice que había un solo policía en la sede cuando le tomaron la testimonial, ¿no? Porque una cosa es, ¿no es cierto?, la muerte de la chica por la violación seguida de muerte. Y otra cosa es todos los que entraron a encubrir el crimen. ¿Cuánta plata hubo ahí? ¿Qué poder tiene el poder de turno? Yo por eso te preguntaba, ¿pensás que es solamente plata? No. ¿Hay alguna otra cosa también, ¿no? Pero por supuesto, Jorge, pero a un jardinero de la casa de Luque no lo compras con un poder de cargo, lo compras con plata, lo compras con muchas otras cosas. Es decir, el dinero ha corrido mucho. Fíjate, Jorge, que los otros días me hablaban de la iglesia de Córdoba, no quiero puntualizar de dónde concretamente, pero un lugar jerárquico, para notificarme que le llaman el monje negro, ¿no es cierto? El doctor Roger, que es el abogado que patrocina detrás a la familia Luque, iba a presentar un testigo con nombre y apellido Trucho, de un posible albañil que habría trabajado. Todavía no fue presentado, lo digo, no digo el nombre, pero para que veas cómo se está trabajando hoy todavía con esto. ¿Cuándo viste Catamarca por primera vez? ¿Cuándo llegaste ahí? Cuando fui en el año 1989, un año antes que muriera María Soledad. Fui a trabajar en pastoral y en catequesis. Me habían ofrecido la rectoría, no quise probar desde la base, trabajar popularmente. Además mi intención era salir afuera, a los barrios también, y así lo pude hacer. Pero cuando vi que el colegio tenía algunas deficiencias, que mi trabajo era pobre porque no tenía acceso a la dimensión que yo quería tener, entonces cuando me volvieron a ofrecer, acepté la rectoría y gracias a eso pude estar al frente de lo de María Soledad, si no quizás no hubiera podido hacerlo. Claro. El otro día te escuchaba hablar con una radio, no recuerdo cuál, y te preguntaban respecto de cuando habías conocido a María Soledad y te pusiste mal y dijiste, no quiero contar esto, eso. Yo pensaba que te estaba buscando hacía como 2 semanas y quería preguntarte eso, y entonces pensaba, se va a poner mal también y yo no quiero ponerla mal preguntándole eso, pero no puedo no preguntarte cómo es esa historia. No, pienso que es distinto el momento hoy, ¿no? Bueno, María Soledad es una chica común. Yo tengo algo especial con María Soledad por algunos momentos últimos que viví con ella sin darme cuenta, como por ejemplo, no tenía una confidencia con ella, ¿no? Pero sí, por ejemplo, habíamos hecho hacía una semana un retiro espiritual antes del famoso baile, porque ellas estaban mal, habían peleado todo el año con otro curso, a quién le correspondía hacer el baile, porque según eso se quedaban con el dinero o no, bueno, esos litigios de adolescentes, y yo de Salomón, con muy buenas relaciones con ella, pero firme, ¿no?, en lo que no debía hacer o no podía hacer, los límites, los famosos límites. Bueno, y recuerdo que íbamos con el sacerdote al retiro espiritual que quedaba subiendo una montaña, y con la base de la montaña me la encuentro a María Soledad, que estaba esperando el ómnibus, y paro y le digo, ¿y qué haces vos solita acá? Eran 8:45 de la mañana, hacía frío, mes de septiembre, y me dice, estoy esperando el ómnibus, pero ¿cómo y sola? ¿No te fuiste con otras compañeras? No, porque vengo de mi casa, de las chacras, entonces bajé por aquí y me convenía. Bueno, entonces los 3 días del retiro yo la llevé y la traje, ¿no? Así que tuve una cercanía especial de cómo él le había ido en el retiro, si estaba conforme, qué iba a hacer, cómo era vocacional sobre la ocupación o profesión que después iban a hacer, y algo de personalidad. Me llamó la atención que ella me dijera que quería ser modelo. ¿Cuándo te enteraste de la muerte? ¿Dónde estabas vos? Yo me enteré, fue muy triste también en mi momento, porque era el lunes 9,
entraron las chicas 7:30 a clase y yo tenía el primer módulo, 80 minutos de catequesis en un cuarto año, ahí a la entrada. O sea que la gente que llega al colegio tiene que pasar por el patio y se la ve. Las puertas estaban abiertas y yo vi un señor parado ahí en el mástil durante los 80 minutos. Un señor parado. Cuando salgo después de los 80 minutos, me dice: yo soy el papá de María Soledad y no volvió desde el viernes a mi casa. Vengo a querer hablar con las compañeras a ver si usted sabe algo. Bueno, me quise morir, pero nunca pensé que podía estar muerta. Viste, vos que te acabas de despertar a esta hora, a las 10:10 de la noche, ¿te parece? Dale. A ver, manda el raconto. Estábamos entrevistando a Graciela Fernández Meijide. Estuvimos viendo la tele de la dictadura. Ahí tenés a Graciela. En un momento enfrentó al espejo y dijo que quiere no creérsela. Después de la entrevista con Graciela Fernández Meijide estuvimos viendo la tele de la dictadura. Ahí tenés uno de los avisos. Queda todavía el tema de las Malvinas, que vamos a ver ahora en un segundo. Argentina, pasto de la subversión, o algo así. ¿Dónde estábamos todos? Debilitarla para poder dominarla. Después de eso veíamos esto, el discurso de Videla en la inauguración del Mundial. Y finalmente empezamos a ver la primera parte de una entrevista con Marta Peloni, a quien tenés ahí, hablando sobre María Soledad, sobre Dios, sobre Catamarca y sobre la justicia. Vas a ver ahora, siguiendo con la tele de la dictadura, Malvinas, aquel programa de 24 horas de Malvinas, presentado desde el Monumento a los Caídos, en la Plaza San Martín. En este lugar hay tumbas, que es lo mismo que decirte que es el lugar a donde se enfrentan la vida real o la muerte real con la dialéctica. Acá no hay política, sino muertos. No están solamente acá los muertos de Malvinas, sino están como cualquier muerto muriéndose dentro de nosotros mismos o viviendo dentro de nosotros mismos. Es curioso porque aunque no es esto un cementerio, sino un homenaje, tiene el silencio de los cementerios. ¿Puedes escuchar el agua? La gente acá tiende a hablar en voz baja, a media voz, por respeto. Hubo otras partes de Malvinas que tuvieron más que ver con una especie de show patético. ¿Te acordás de aquel programa de las 24 horas? Pues es que cuando me lo cuentan, cuando me lo contaban, cuando lo vi, y ahora, hace un tiempo, unos días, cuando lo volví a ver, la imagen seguía siendo la misma, una especie de estafa colectiva a gente indefensa. Sean estas ancianas que regalaban las cadenitas, las joyas, o nenas regalando chocolates o anillitos, cosas de oro para vender y dárselas a los soldados, cosas que no llegaron nunca. Sería bueno a lo mejor que lo veamos juntos porque capaz nos hace aprender algunas cosas. Tengan la absoluta certeza, cada uno de los hombres, mujeres, la juventud argentina, tengan la certeza, cada uno de ustedes, que representando a todos los habitantes de la nación, siento el orgullo y la satisfacción en esta reunión inicial con los representantes del gobierno de los Estados Unidos de mantener la dignidad y el honor de la nación argentina. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
portales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. De Puerto Argentino ha finalizado. Maneras de defenderse de lo que acabamos de ver. Pensar que cambiamos. Mirá en esta segunda parte cómo cambiamos. Vas a ver a Tiempo Nuevo de esa época. Con distinta escenografía, pero con casi los mismos invitados. Miralo a Neustadt hablando con Aleman, también en esa época. Y diciendo que no estábamos en una guerra. ¿Qué guerra? Neustadt diciendo, Aleman nunca se equivoca. La mayoría o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado. No hay nada de eso. El mismo canciller lo ha dicho aquí. Estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra. E incluso la reocupación de nuestras islas se ha hecho sin tirar un tiro por parte nuestra. Hemos ofrendado a nuestros soldados y no los de ellos. Esto no es guerra. De ninguna manera es guerra. Es un conflicto, es una dificultad que ha provocado una cierta tensión de momento y algunas medidas que estamos enfrentando con bastante solvencia. No es economía de guerra. ¿Sabe lo importante de esto, doctor Aleman? Usted lo sabe mejor que yo. Es un problema de credibilidad. Y yo tengo la sensación que quien lo está escuchando esta noche, y un poco hoy lo dijo esta mañana el ingeniero Sogray, sabe que con usted en la conducción económica, lo que usted dice que no va a pasar, no va a pasar. Porque hubo tiempos en que se decía una cosa y pasaba justamente lo contrario. Doctor Aleman, mil gracias. Como siempre, preciso y prolijo. Lo dejamos ahí. Es público que se equivocó, ¿no? Hubo una guerra. Murió mucha gente. Una cosa que yo no había notado estando ahí en el Monumento a los Caídos y que después Alonso González Calderón de la producción me lo notó en la rutina. En el monumento no están los grados militares de los muertos. Y sin embargo en otros monumentos en el mundo sí están. ¿No los habrán puesto porque eran casi todos colimbas? Hay mensajes. Hay mensajes, sí. Alejandra, 27, Barrio Norte. Es indignante todo el proceso iniciado por los militares, pero me indigna también el accionar del terrorismo. Eso sí, claro. Hablábamos de eso hace un rato, sí, sí. En una carta con la que abríamos el programa de hoy. Magda de Capital de 66 dice, yo he vivido toda la época del proceso y nada de lo que la Nata dijo sucedió. Jamás se quemaron libros en el proceso. Me indigna la mentira. Dice Magda. Mira, te cuento algo gracioso, Magda, porque hoy venimos con un programa así, tenso. Uno de los libros que fueron prohibidos durante la dictadura era un libro de física que se llamaba La Cuba Electrolítica. Marta de Avellaneda, 35. Gracias, Jorge, por haberme permitido reafirmar la credibilidad de mis hijos Bruno y Gina, de 3 y 7 años, por haber estado 10 minutos antes del programa contándoles lo mismo que vos le contaste a tu nena. Divina Marta, gracias. Y haberme hecho sentir más orgullosa de ser mamá. Gabriel de Avellaneda, 36. Coco dice, 20 años no es nada. Mi hija Gina, agradecida por la carta. Aún sigo pensando que el silencio no es salud. Es cierto que el silencio no es salud, Gabriel. Hugo de Morón, 36. Convocamos a hombres y mujeres de la provincia a una marcha, acto, en la Plaza General San Martín de Morón el día 25 a las 12 horas para colocar una placa en memoria de todos los detenidos y desaparecidos. Claudia de Banfield tiene 30, habla del reportaje a Meijide, lo elogia, dice que admira su claridad. Aclara aparte, su marido es excombatiente y todo esto le provoca náuseas. Luis de Palermo, 62, el proceso no pasó. Hoy estamos en la misma, el país está en venta. Claudio de Punta Chica, 40, la historia la hacen los que ganan. Lamento que se siga viendo con un solo ojo. ¿Te parece que estamos viéndolo con un solo ojo, Claudio? Es una lástima. Bueno, negar el pasado, no ver el pasado, nos va a impedir entender el presente y confundirnos nuevamente en el futuro, digo yo. Totalmente. Daniel de Villa de Mayo, 36. Me pareció fantástica la apertura del programa y tengo una propuesta. ¿Para qué tantos militares, el divino botón? No le tendríamos que pagar a toda esa gente. Los felicito por el laburo que hacen.
Gracias, Daniel. Silvia de Florida se pregunta a los 46 años llamando por teléfono si la gente que estuvo en el proceso cobra el retiro después de haber sido indultada. No, no lo cobran porque perdieron el grado militar. O sea, se supone que no cobran eso. Igual hay casos como el de Macera que no se los ve vivir tan mal. Se ve que deben tener ahorros o algo así. Nos estamos yendo al corte con un separador a donde vas a ver a Galtieri hoy. Alonso estuvo haciendo esa nota, también lo pudo filmar a Martínez de Oso hoy por ahí por la calle. Me acordaba viendo esto del horario de protección al menor, ¿no? Y de prohibir la noche, lo de las discos. Mira, está Galtieri en la calle, ¿sabes qué? A las 10:40 de la mañana vive en Villa Devoto, en Chivilcoy y Cimbrón, por si le querés mandar un regalo o algo. Iba a decir que estábamos mezclando el pasado con el presente, pero no, estamos todo el tiempo hablando del presente. Hablemos de lo que pasó esta semana. El miércoles 20 de marzo hubo un documento crítico de la Iglesia, fue la primera reunión del año de la Pastoral Social. ¿Y qué dijeron? Dijeron algo que tiene que ver con esta torta que tengo acá al lado. Ahí la ves, mira qué linda torta. Ya va a venir Castelo a hacer de muñequito de torta acá. Tiene que ser más equitativa la distribución de la riqueza. Interferencia día D, miércoles 20. Cuando aún no se acallaron las repercusiones del duro documento entregado por un sector de la Iglesia al presidente Menem, se llevó a cabo ayer la primera reunión del año de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino. Es urgente flexibilizar y humanizar el sistema. El costo social debe ser equitativo, mirando especialmente a las diversas posibilidades reales de cada sector. Una más equitativa distribución de la riqueza. El hiperdesempleo y la exclusión social de gran número de ciudadanos requieren medidas urgentes para revertir el cuadro actual. Bien, esta es la torta, es obvio, ¿no? Uno se ha caracterizado por decir obviedades. Esta es la frutilla que alguno se la llevará. Se la damos a Miguel. Toma, agarra la frutilla. Bien, el problema acá, Loto, es cómo se reparte la torta. ¿Cómo repartirías vos, equitativamente, como piden los obispos, una torta en 5 partes? Y así, y ahí. 5 partes iguales. Obvio, sí. Cada una de las 5 partes es 20%. Sí. Tomemos el 20% más rico de la población, algo así como las 7 millones de personas que mejor la pasan, y el 20% más pobre de la población, las 7 millones de personas que peor la pasan. Vení, ayúdame. Sí, cómo no. Hagamos que cortamos. ¿Sí? Atención, la pala, qué producción, esto es muy impresionante. Cortás ahí. Cortamos. Estamos en el 20%. Cortamos. Y cortás ahí. Cortamos. Más rico. Este por acá. Vení. Dale. Lo ponemos acá. Estos son los pobres que se caen. Pobre que se quedó con esto. A ver, corre un cachito más por aquí. Ay. Todo esto, todo esto, que es, en números redondos, el 53% de la torta, más de la mitad, es para el 20% más rico. Todo esto es para el 20% más rico. Yo cuando sea grande quiero ser el 20% más rico, te lo digo ahora. ¿El 20% más pobre? Sí. Esto. Ese cachito. ¿Hace falta comparar? No. No. ¿Qué pasa si en lugar de el 20% más rico y el 20% más pobre, eligiésemos el 10% más rico y el 10% más pobre? Sí. Esta parte de acá, mira, separaste. Esto es el 10% más rico. Y comparalo con esto. Esto para la cámara de arriba, ¿no? Sí. Está claro. Le ganó. ¿Está? Sí, le ganó lejos, ¿no? Si esto vendría a ser la malita, digamos. Si querés podemos... Para tomarlo de alguna manera. Va a engordar con esto. Además, esto se reparte en 7 millones de personas. Sí. Otras 7 millones de personas se reparten esto. Ajá. Me quedó clarísimo. ¿Querés vincularlo con todo lo que pasa hoy? 20 años del golpe, 20 años de que asume como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Oz. Antes de que él asumiese y comenzase un largo retroceso, esta parte, la del 10% más rica, era más chica, bastante más chica. Esta parte, la del 10% más pobre, era bastante más grande. ¿Vos decís que tiene algo que ver con el cambio? Empezó del 76 en adelante
Un largo proceso donde esta parte se iba agrandando, agrandando, agrandando y esta parte achicando, achicando hasta quedar así, ¿no? Comerá torta en el Plaza Hotel el hombre. Alonso González Calderón, cronista del programa, lo firmó el martes 19 en el Plaza, a Joe Martínez de Oz. Nos vamos con eso al corte. Nos felicita por el programa, gracias. Y dice que le duele cuando decimos dónde estábamos todos. Muchos sufríamos las consecuencias y hasta hoy mismo siguen. Hasta tuve miedo, dice Ana María, de llamar al programa por lo de ese periodo. Es al revés, ¿no? Y eso lo contábamos al comienzo, Ana. Deben ser los militares o esa mentalidad la que nos tiene miedo a nosotros. ¿Sabes qué? Nos tienen tanto miedo que no nos quieren dejar pensar. Imagínate qué miedo que nos tienen. Soy chileno, viví acá el golpe. En un rato, Roberto, vamos a cerrar el programa con toda la gente que estuvo en la plaza cantando uno de los últimos temas después del recital de Fito. Juan Carlos de Corrientes, 49, me acuerdo del 73 en adelante. ¿Por qué no hacen un programa analizando por qué llegaron los militares al poder? Estamos tratando, capaz depende de los periodos en los cuales tomes eso. Pato de Bellavista de 30 felicita por el programa, dice que está en desacuerdo con el terrorismo de Estado y pide que no nos olvidemos de hablar del terrorismo de Montoneros. No nos olvidamos, hablamos de eso. El terrorismo de Estado igual tiene una responsabilidad, que es la responsabilidad del Estado. El Estado no puede ser... ¿Te acuerdas aquello de Borges, de comerse al caníbal? Si uno ve un caníbal, no puede comerse al caníbal. Bueno, Guillermo de San Fernando, 23. Si bien todo lo ocurrido fue muy feo, nosotros podemos solucionar las cosas para que no vuelvan a suceder. Este es el sentido de vernos como fuimos, para tratar de que no vuelva a ocurrir. Entrevista con Marta Peloni hecha esta semana, parte 2, son 10 minutos. Le preguntamos cuánta gente la decepcionó en esta historia, qué límites descubrió en ella, qué se encontró haciendo que le hizo asombrarse de ella, cómo se imagina ella que la ve Sadi, y si está en guerra o en paz, y en guerra o en paz, ¿con qué? En ese momento cuando, bueno, no en ese momento, sino unas horas después, cuando te enteraste de que en efecto había muerto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pensaste que había pasado? Bueno, no pensé nada, porque me tocó vivir en el momento que llega el papá y me dice en el pasillo, creo que lo comenté los otros días en algún medio, un shock de pánico colectivo en el curso, porque el aula de María Soledad daba justo a mi dirección, había un pasillo por medio y ellas estaban asomadas a la espera de que algo pasaba. Y cuando llegó este hombre y pegó el grito, se asomaron todas y bueno, gritaron y fue un shock, un pánico colectivo, rompieron vidrios, pero todos encerrados, ¿no? Se lastimaban entre ellas, se pegaban, desmayadas. Y bueno, lo único que hice, él disparó para la calle, pobre, al oír los gritos de las chicas, y yo atiné a ir al curso y corrieron detrás mío algunos profesores y nos encerramos en el curso a atender a las chicas hasta que le pedí a la directora de estudio que desalojara el colegio, ¿no? Que demoraron por lo menos 20 minutos, estuvimos con las 34 chicas ahí adentro, ¿no? Hasta después sacarlas, bueno, fue realmente así que yo no pensé nada, no tuve tiempo de pensarlo. ¿Cuánta gente te decepcionó en toda esta historia? Muchísima, pero el poder político, el poder policial, el poder judicial, la policía fue alevosa, y bueno, y después los políticos, ¿no? Los políticos, lamentablemente, del gobierno de turno, ¿no? No puedo decir todos. Sí, sí. ¿Qué límites nuevos encontraste en vos con esto? ¿Qué te viste haciendo que hubieras pensado? Bueno, yo me encontré de la noche a la mañana en un rol social
político, porque el encubrimiento fue político, la muerte no, pero el encubrimiento sí. Y a partir en cuanto empezaron las marchas, y más o menos yo diría que en la mitad de las marchas, la número 30 más o menos... Fueron 60, ¿no? Fueron 60, sí, exactamente, Jorge. En la mitad de las marchas, el reclamo de justicia ya no era solamente en Catamarca por María Soledad, eran todas las injusticias y todo lo que el gobierno de los ADI había encubierto desde el vamos, ¿no es cierto?, en la sociedad, y que bueno, acá está el vaso, ¿no?, la gota de agua que rebalsó del vaso, y que la gente se vio con la necesidad de aprovechar la oportunidad de estas marchas, en esas oraciones primero, discursos después, que me costaron tanto dolor a mí, porque ahí es donde la iglesia empieza a decir: Marta, las marchas se politizaron. ¿Y qué va? Si el crimen estaba politizado en su encubrimiento, así que era una responsabilidad nuestra de jugar ahí una patriada por la defensa de la verdad y la justicia, que era un crimen de María Soledad, pero de tantas otras injusticias, crímenes y no crímenes. ¿Cuándo te dijeron? Esperá, Jorge, Sí. y te quiero decir esto que es muy importante. Te quiero contar que a partir de ese momento la gente hacía cola a la mañana y a la tarde en el colegio para que los atendiera por otros problemas, como por ejemplo, me llamaba mucho la atención unas bolsitas, muchos pobres venían con bolsitas de polietileno, de esas transparentes con documentación adentro, ¿no? Y yo decía, parece que se hubieran puesto de acuerdo que los documentos hay que guardarlos acá así, ¿no? Porque era característico, ni una cartera, no, la bolsita con un documento. ¿Y qué eran? Escrituras de casa que los ADI les habían sacado, que, bueno, escrituras que les robaron, o que les transfuguearon en los juicios, problemas de sociedades o de trabajos o de gente que ya las habían sacado porque iban a las marchas y los habían señalado. Bueno, ahí fue el cambio mío, de decir, bueno, esto yo ya no puedo volver para atrás. ¿Qué pensás que él cree de vos? ¿Qué sabe y piensa de vos? Tengo un interrogante en cuanto a lo que él se expresa, agrediéndome siempre a lo que él verdaderamente piensa de mí. Porque cuando a los 15 días de sucedido el tema me pidió para conversar, vaya una audiencia, digamos, la senadora Sadi, la hermana de Ramón Sadi, cosa que accedí gustosa. Además, yo tenía cierta simpatía por el gobierno, siempre tuve simpatía por los gobiernos populares, ¿no? No conocía... Es peronista, dice, hablando de Marla, ¿sos peronista? No conocía, y de familia, de una familia peronista. No conocía a los Sadi. Honestamente no había tenido tiempo todavía de darme cuenta quiénes eran los Sadi. Y entonces la recibí como para aconsejarla a la doctora, y hablamos del tema de Luque, y le dije todavía alguna noticia muy certera de por qué no se iba a descubrir el crimen, que no lo puedo contar porque se involucra la moral de ciertas personas de la familia, pero ella quedó sorprendida, ¿no? Entonces le digo, mire, por este motivo no se va a descubrir el crimen desde Ramón Sadi, por la amistad que los une con Luque. Pero yo le aconsejo lo siguiente: ¿por qué no le dice a su hermano que corte cabeza, que corte 2 cabezas, y les di los nombres de las 2 cabezas, pero que salve el gobierno? Le di el nombre de Luque y de Miguel Ferreira, el jefe de policía. ¿Hubo para vos, antes de María Soledad, casos como el de María Soledad para tu vida, quiero decir? ¿Hubo otras María Soledad que probaron, que permitieron que vos te probaras a vos misma, que hicieras me tocó cosas? vivir muy de cerca, porque nuestra congregación atendía la colonia Montes de Oca. Y bueno, el caso de la doctora Cecilia Jubileo. A mí me costó mucho pensar cuando mis hermanas contaban que el director de la colonia Montes de Oca, a la mañana siguiente de la desaparición de la doctora Jubileo, a las 7 de la mañana apareció a la comunidad religiosa para decirle: hermanas, ustedes les pido por favor que se cuiden. Ustedes no saben, es decir, no saben nada, porque no sabemos qué ha pasado con la doctora.
pero ustedes no hablan, ustedes no opinen, ustedes no saben porque yo temo por ustedes. Y las hermanas fieles, obedientes al director de la institución, se callaron, ¿no? Se callaron hasta tal punto que yo sé que a una de las religiosas al poco tiempo fue trasladada, muy amiga de Cecilia Jubileo, conocía parte de las denuncias de Cecilia Jubileo, de sus proyectos de denuncia a posteriori, porque con el director no habían tenido eco las denuncias que ella había hecho. Muchas cosas, Jorge, que me llevaron a pensar cómo puede ser que nosotros estemos sirviendo por amor, porque en una institución de enfermos mentales de ese tipo, 2000 enfermos mentales, solamente por amor podés vivir una vida ahí. Que no te juegues en un momento en que una doctora que se está jugando por la vida de esos enfermos que para muchos en la sociedad no son o no existen, a lo mejor de su propia familia, una médica que se está jugando por la vida que yo no pueda salir a defender, a dar mi cuota de aporte para que sea justicia es terrible. ¿Estás en paz o estás en guerra? ¿Estás en pelea? Las dos cosas, Jorge, porque los hombres tenemos las dos dimensiones. Tengo paz en lo que hago, tengo paz en lo que lucho. Tengo tranquilidad de conciencia y eso es la paz y eso es dentro del dolor, es también la felicidad, ¿no es cierto? De que sentís interiormente de decir esto vale. No importa el fin, ¿no? Yo pienso, ¿cómo va a terminar el juicio? Bueno, trato de que no me duela cómo va a terminar el juicio. Me quedé pensando en lo que el presidente decía en la cadena nacional, que escuchabas al comienzo del programa, esto de que las heridas están cerradas. Y es increíble cómo eso contrasta, por lo menos con los teléfonos de este programa. La cantidad de mensajes a favor, en contra, en el medio, diciendo hablen de la guerrilla, otros diciendo hablen de los militares, etcétera, etcétera. Es curioso pensar que las heridas, o lo que sea, se pueden cerrar por decreto. Juan de Santa Fe tiene 20. Dice, en este tema hay muchos que somos una página en blanco. Es necesario que descubramos a los hipócritas para saber elegir la letra con la que vamos a escribir esta página. Elian, llama de Cockland, tiene 10 años. ¿Qué haces despierta a esta hora vos, con 10 años? Dice, hablando del golpe, me parece jodido lo que los milicos le hicieron a los estudiantes. Andate a acostar. Roxana, de 30, de Villa Porredón. El presidente dictó indulto y lo escribiría con S, escribiría insulto, dice Roxana. Félix de Agronomía, 65, soy solidario con la hermana Pelón y no creo que se vea el juicio en la TV como una telenovela, sino que es un verdadero drama que nos demuestra que la justicia no es tal, sino algo que está condicionado a los amos de la política. Carlos de Vicente López, 43, La Nata, ayer en la plaza había gente que te ofrecía firmar planillas para que se vaya Menem. Esta debe ser la consigna. No, la consigna es votar. Sí, claro, no, obvio. La consigna es votar. Eduardo de Quilmes, 33, soy de la generación de Malvinas. El momento más duro empieza con Cámpora. A partir de allí hay que contar la historia. Capaz hay que contar la historia desde el 30, no desde Cámpora, ¿no? Desde el golpe de Irigoyen. Bien, Claudia de Torcuato, 27. Las imágenes de Videla me horrorizan. La gente en el 76 lo aplaudía cuando salía de misa. Esto es un asco. Gracias a Dios tenemos memoria. Ramón de la Matanza, 62, la generación nuestra fracasó con el proceso. La Nata, te admiro. Bueno, muchas gracias. Vamos a... sí. A los diarios de sábado y domingo. Vamos a los diarios de sábado y domingo, dale. Del sábado rescatamos La Nación y un título, el rugby acepta la publicidad. Va a ser un despelote leer los avisos en las montoneras, ¿no? Cuando se te tiran todos encima, ¿cómo haces si tenés sponsoreada? En el pantalón, hay que ponerlo en el pantalón. Ah, no está mal. Porque entonces, bueno, hay aviso grande y aviso chico. Esto después se verá. Pero bueno, esto es bastante revolucionario porque se han resistido durante muchísimos años. Bueno, ahí está. La Nación domingo.
notorio apoyo externo al dúo Menem-Cavallo, guitarrista de Gardel, en todo caso. Gardel Razzano, tal cual, ¿no? Sí. Es fuerte lo del dúo Menem-Cavallo, así nomás. Es que no se va a poder hablar ni del presidente, ni del ministro. Tienen que estar unidos. O sea, cualquier tema, Menem-Cavallo, Cavallo-Menem. Digo esto para que no se ofendan. River-Boca, Boca-River, sí. Tapa de Diario Popular. Diario Popular, del día domingo de hoy. Escándalo con Fito en la plaza. Lo mostrábamos esto no porque compartamos el título, sino para mostrarte cómo vos podés transformar 5 piedras y un par de panquis tratando de pudrir un recital o un acto en escándalo con Fito en la plaza, ¿no? Achiquen un poquito, digamos, no fue un escándalo, todo siguió, no hubo demasiados incidentes, y de última lo que se demostró era intolerancia. A lo mejor habría que haber titulado con eso, pero de cada uno lo que quiera. ¿Sí? Bien, Clarín, de hoy, los archivos secretos de la represión cultural. Esto surge a partir de una nota que Clarín hace con el jefe del Estado Mayor del Ejército, con el general Balsa, a donde dan a conocer eso, lo que fue la represión cultural, lo que te contábamos antes, de la Cuba electrolítica, bueno, pero con nombres y apellidos. Sí, para la gente que tenía algunas dudas, puede consultar el suplemento del diario Clarín de hoy, que es a lo mejor Balsa miente y es un subversivo infiltrado en el ejército. Digo esto por la señora que llamaba para decir que nunca habían quemado libros. Yo me acordaba de ahí de un dato que no lo dimos, fuera el general Menéndez en Córdoba quien encabezó esa quema de libros. Bien, tapa de la revista Noticias, Tula la entregó, Luque la mató. Esta es una muy buena nota de la revista Noticias a la hermana de María Soledad. Hay también en Noticias una nota muy increíble sobre la suerte financiera, para llamarlo de algún modo, del juez Ventimiglia. Tan comentado en cada uno de los días del juicio, y habla de la situación patrimonial. A ver, ¿cómo fue? Que, bueno, parece que cambió bastante. Vivía en un dúplex. No, vive ahora. Se ve que vivía en un departamento del Banco Hipotecario, pasó a tener un dúplex. Y ahora tiene una quinta y tiene pileta. Y el auto que tenía, que era viejo y andaba en bicicleta. Tenía un Falcon, andaba en bicicleta cada tanto, ahora se ha comprado un Escort. Ahí está. Y algunas otras cosas. Y bien, viajó a Europa, todo eso después del juicio, a lo mejor es la casualidad. ¿Pero usted está en contra de que el hombre conozca? No, le digo, pero a mí ¿Está en contra de que el hombre ahorre? Me gustaría que me viniera alguna de esas casualidades. Digo, a ver si puedo cambiar. Bueno. Eso fue, lo que sigue es una mala casualidad. Bueno, ¿no? Una nota en la revista del diario Crónica de hoy, Badía y compañía encomillado, y Badía, que está con todo al aire ahora viene, digamos que está... Tiene la bragueta abierta, para decirlo. El cambio grande, y entonces se abrió la bragueta, bueno, se abrió, pero bueno, es un progreso mal entendido, va. Olvidó cerrarla, digamos. Sí, y aquí habla de la farmacia, una antigüedad, con la farmacia abierta. Con la farmacia abierta. El que escribió esto tiene más de 50 seguro. Si no, no va a decir con la farmacia abierta. El braguetón viejo. Bueno, braguetón, viejo. Bien, es la versión porno de Badía de los 90. Eso es. Habrá que verlo. Sí, señor. Bueno, tengo algunos mensajes. ¿Quiere que los lea? No. Dele, nos vamos. No voy a leer ningún mensaje. Vamos. ¿No nos deja Josi? Nos vamos con eso al corte. Dale. Ahí está, nos vamos. Nos estamos yendo. Mensaje de Juan de Munro de 36. ¿Te acordás que también prohibieron en el proceso Mambrú se fue a la guerra? No me acordaba. ¿Qué parte prohibieron? ¿Chiribín, chin, chin? ¿O la de la guerra? ¿Sabés qué, Juan? Cuando yo laburaba en el 76, yo tenía 16 años, en Radio Nacional, y una vez había pautado un tema de la Negra Sosa, y me lo prohibieron y me dijeron, ese tema no puede ir. ¿Por qué? Porque dice la palabra pobre. Me acuerdo que el gerente de musicalización de la radio me había dicho, imagínese, dice pobre. Yo después me fui de la radio y fui mozo como 3 años, y debería para mucha gente seguir siéndolo aún hoy. Otro mensaje de Néstor San Justo de 36. Tanto los militares como la guerrilla fueron intolerantes en todos sus aspectos. Lo primordial, el derecho a la vida. Algo de eso contábamos en la carta del comienzo del programa, ¿no? Todos creían que tenían razón y que tenían derecho a matar a quien ellos pensaban que estaba equivocado. Está María O'Donnell en la plaza, ya terminó el acto hace algunos minutos. María. Jorge. ¿Cómo estás? Odiándonos porque no te pudiste ir a dormir para la radio a la mañana, ¿no? No, para nada. Hipócrita. Bien.
Contanos, todo terminó bien, ¿no? Terminó todo muy tranquilo, la gente se desmovilizó muy pacíficamente. El último en tocar fue Fito Páez, que llegó al escenario con un casco. Tocó el primer tema, Yo vengo a ofrecer mi corazón, con el casco. Perdóname, ¿fue con casco, Fito? Vino con un casco negro. Divino, Fito. Sí. Después tocó Ciudad de Pobres Corazones y después subieron al escenario todos los artistas que habían estado tocando desde temprano. Y bueno, vas a ver ahora en un ratito en el programa el cierre de lo que fue el festival organizado para repudiar el aniversario del golpe. María, si lo tienen en puerta, en principio agradecerle a la gente del móvil, también a CBN, que había por ahí un mensaje que decía qué canal lo transmitió. El único canal que transmitió todo el tiempo y no solo recital fue Cablevisión Noticias. Nos vamos con eso como cierre del programa, bloque artístico de hoy. Están ahí Fito, Piero, León, Gieco, Parodi, Estrella, Baglietto y Lerner. Nos estamos yendo con eso, dale.